Ya no insisto en presentarme con el nombre que me dieron al nacer. Ese nombre es cosa del pasado. Lo enterré el mismo día que abrí la boca y le dije a mi familia que ya no era musulmana, que había encontrado a Jesús, que ahora vivía para él. Nací en el norte de Nigeria, en un hogar donde la fe islámica era primordial. Crecí con el sonido de las oraciones llenando cada rincón de la casa. Incluso antes de saber leer cuento, ya me sabía el Corán de memoria. Era el orgullo de mi familia. De niño, dirigía las oraciones, y los adultos me escuchaban con reverencia. Soñaba con ser imán algún. Era lo que todos esperaban de mí, y durante un tiempo, yo también lo anhelaba. Pero los sueños cambian. A veces se hacen añicos. Lo que empezó como una pregunta aquí y allá, se convirtió en una búsqueda silenciosa. Y esta búsqueda me llevó a las palabras de Jesús. Al principio, simplemente las leí por curiosidad. Luego, me sentí desafiado. Hasta que una noche, en un sueño, Él vino a mí. Y todo cambió. Cuando se lo conté a mi familia, esperaba ira. No estaba preparada para el odio. Me trataron como una traidora. Uno de mis primos me denunció. Un día, vinieron a por mí. Me arrastraron a un campo. Me rociaron con gasolina. Encendieron una cerilla. Intentaron matarme, pero no pudieron. Esta no es solo la historia de alguien que sobrevivió. Es la historia de alguien que nació de nuevo. Porque allí, en medio de las llamas, Jesús estaba conmigo. No me salvó del fuego. Caminó conmigo hacia él. Todavía recuerdo el olor. Ese olor que te cala hondo. Carne quemada, neumáticos, humo, gasolina. Recuerdo el sonido. No solo el crepitar del fuego, sino también los gritos de quienes una vez me abrazaron, quienes me enseñaron a caminar, quienes rezaron conmigo, ahora estaban allí, viéndome arder. Algunos gritaban, Allahu Akbar, otros lloraban, oí que maldecían mi nombre, me llamaban apóstata, infiel, una desgracia. Dijeron que necesitaba ser purificado, que mi muerte era justicia, que era una mancha en el honor de mi familia. En ese momento, no solo gritaba de dolor, gritaba por la pérdida, por la traición, por comprender que mi sangre ya no significaba nada para él. Pero a medida que mi cuerpo comenzaba a ceder, mi mente se desvaneció. Regresé, por un instante, a mi infancia, 7 años, sentada en el frío suelo de la madrasa, recitando la sura al-Fatiha con toda la pureza que un niño puede tener. Aún no sabía nada de la vida. Mi fe era solo lo que me habían enseñado. E incluso con los castigos, con la vara que caía sobre la espalda de quienes se equivocaban en una palabra, amaba la belleza del sonido del Corán. Me daba certeza, seguridad, y nunca se me pasó por la cabeza, por aquel entonces, que un día me quemarían vivo por dudar de él. Pero aquí estoy, viva, y más que eso, libre, porque conocer a Jesús me costó todo, pero me dio algo que nadie me puede quitar. Me dio la vida eterna, me dio el perdón, me dio una identidad, y aunque el mundo entero me rechace, sé que soy aceptado por aquel que dio su vida por... Si alguna vez te has preguntado si vale la pena seguir a Jesús, incluso cuando todo está en tu contra, soy la prueba de que sí. Él vale cada pérdida, cada lágrima, cada cicatriz. Nací en el norte de Nigeria, en un hogar donde la fe musulmana no era solo religión, sino vida. Lo era todo. Allí, hasta mis juguetes debían ser halal. Mi padre era un hombre respetado, un líder en la comunidad, firme en sus convicciones y palabras. Mi madre, más tranquila, amaba con dulzura, pero también con cierta tristeza. Tenía sueños para mí. Mi hijo, decía, algún día será un gran imán. Y por un tiempo, todo iba en esa dirección. A los 10 años, me gané aplausos por corregir al imán de la mezquita del Juma. A los 12, mi familia ya murmuraba que estaba destinado a estudiar en Al-Azhar. A los 13, hablaba en reuniones juveniles como si me hubieran educado para ello desde el bien. Mi vida parecía estar perfectamente planeada. Estudiar, enseñar, dirigir, siempre en nombre de Alá. Pero incluso con todo en su lugar, las preguntas empezaron a inundar mi corazón. Al principio, llegaron lentamente, como una llovizna que crees que pronto pasará. ¿Por qué la oración tiene que ser en árabe si tantos no la entendemos? ¿Por qué Alá siempre parece tan distante, tan silencioso, tan enojado? ¿Por qué una mujer necesita cubrirse para ser digna? Y, lo que más me preocupaba, ¿por qué alguien merece morir solo por haber abandonado su fe? Intenté guardar silencio, me obligué a ignorarlo, ayuné más, recé más, lloré en silencio las noches de Tahajjud, pidiéndole a Alá que disipara esas dudas, que las borrara de mí, pero solo oí silencio. Un silencio que me aplastó. Fue en la universidad donde ocurrió algo inusual. Un amigo cristiano, mucho más tranquilo de lo que esperaba, mencionó el nombre de Isa, Jesús. Eso fue todo. Lo ridiculicé, por supuesto. Me burlé, le dije que era débil. Pero, de alguna manera, se me quedó grabado. Días después, sin entender bien por qué, descargué una aplicación de la Biblia, solo para verlo por mí mismo, pensé. Y ahí estaba esa frase.
un verso que me rompió el corazón. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Descanso. Nunca había conocido esto. Solo conocía el miedo a equivocarme en una palabra al rezar, miedo al infierno, miedo a lo que mi padre me haría, miedo a lo que Alá me haría. Pero esas palabras no exigían nada, me llamaban. Fue como si alguien me viera por dentro y me dijera, puedes dejar de correr. Esa misma noche, borré la aplicación. Estaba aterrorizada. Al día siguiente, la volví a descargar. Y así durante semanas. Una parte de mí quería rendirme, otra parte gritaba, es una blasfemia. Luché por dentro, hasta que un día tuve un sueño. En el sueño, había un hombre vestido de blanco. Su rostro brillaba de una forma que me hizo taparme los ojos, pero no era miedo, era algo más profundo. No me hablaba en árabe, no me amenazaba, simplemente me llamaba por mi nombre, no el nombre público, el que usaba todo el mundo, sino ese nombre íntimo, el que usaba mi madre cuando me mecía para dormirme, el nombre que solo conocían quienes me querían de verdad. Y dijo, eres mía. Y yo creí. Después de eso, ya no pude ser el mismo. Seguí yendo a la mezquita, seguí ayunando, seguí rezando por fuera, pero mi corazón ya no estaba allí. Leía la Biblia en secreto, me uní a grupos en línea de exmusulmanes, descubrí que no estaba solo, que otras personas también estaban pasando por el mismo dilema, el miedo al rechazo, a ser herido, a perderlo todo. Pero cuanto más conocía a Jesús, más difícil me resultaba fingir. Él no me ofrecía reglas, me ofrecía vida, perdón, paz. Hasta que llegó el día, supe que ya no podía mentir. Con manos temblorosas, me senté con mi padre y le conté que seguía a Jesús, que ya no era musulmán. Lo que pasó después es otra parte de la historia. Pero puedo decirte, fue en ese momento que comenzó mi verdadera vida. Dije, creo en Jesús. Ahora lo sigo. Pensé que mi padre me iba a pegar, pero no. Simplemente me miró, como si hubiera dejado de existir en ese mismo instante, como si su hijo hubiera muerto. Estás muerto para mí. Mi madre lloró como si hubiera perdido a un... En cierto modo, para ella, así era. Esa misma noche, me echaron de casa. Mi hermano me dio un puñetazo en la cara antes de empujarme por la puerta. Mis primos me atacaron por WhatsApp con palabras hirientes. El imán de la mezquita me llamó traidor delante de toda la comunidad. Los vecinos apartaron la mirada, fingiendo que ya no existía, y mi teléfono vibraba constantemente con amenazas. No tardó mucho en hacerse realidad. 3 hombres me encontraron en la calle. No dijeron ni una palabra, simplemente me agarraron. Me metieron en un coche y me taparon los ojos. No me defendí. En el fondo, ya lo sabía. Sabía a dónde iba esto. Me arrastraron hasta un claro. Me rociaron con queroseno. Me envolvieron el cuerpo con neumáticos viejos. Uno de ellos se inclinó y dijo, reza la shahada y pararemos. Pero no lo hice. No podía, porque sabía que ya no les pertenecía. Mi fe se había desvanecido. Solo podía susurrar un nombre, Jesús. Fue entonces cuando encendieron la cerilla. Las llamas se elevaron como una explosión. El dolor fue inmediato, incontrolable, como si cada célula de mi cuerpo gritara. Yo también grité. Grité hasta que mi voz se apagó. Sentí que mi piel se derretía. Pensé que me moría. Quizás sí. En medio del fuego, entre los gritos, creí ver a mi madre entre la multitud. Quizás era solo una ilusión. Quizás era mi corazón anhelando verla por última vez. Pero entonces, algo sucedió. En medio de ese infierno, oí una voz. No una voz en mi cabeza. Una voz real, clara, serena. Decía, eres mía. Y en ese instante, el miedo desapareció. El dolor seguía ardiendo, pero mi alma descansaba. Algo dentro de mí estaba en paz. Era como si Jesús estuviera allí, en el fuego conmigo, diciéndome que no estaba sola. No sé cuánto tiempo estuve en llamas, no sé quién apagó el fuego. Solo recuerdo despertar en un hospital, rodeado de máquina, con las paredes blancas a mi alrededor, y el sonido de un pitido que me decía, sigues vivo. Pero ya no era el mismo. Mi cuerpo estaba quemado, mis cicatrices lo decían, pero algo más profundo había cambiado. Había renacido. El fuego no me destruyó, me reveló. Reveló quién soy realmente. Reveló el llamado que ardía en mí mucho antes de la violencia, mucho antes de las palabras de odio, mucho antes de que me llamaran apóstata, porque las dudas que me llevaron a Jesús no comenzaron con gritos, sino con susurros pequeños, persistentes, en lo más profundo. Y una vez que escuchas esos susurros, no puedes dejar de oír. Permanecen ahí, punzándote, preguntándote si lo que crees es realmente cierto. Me criaron para ser devoto. Mi mundo era el Islam. Desde pequeño me enseñaron que la fe era obediencia, que las preguntas eran debilidad, que los cristianos eran nuestros enemigos. En mi pueblo, la religión no era parte de la vida, era la vida. El Islam no se elegía, venía con la sangre, la piel, el apellido. Mi padre era una figura de autoridad religiosa, respetado, temido. Su palabra era inapelable. Mi madre transformó nuestro hogar en un espacio casi sagrado, sin música, sin televisión,
sin influencias occidentales. Hablar de cristianos era casi ofensivo. Y yo, desde los 4 años, ya hacía las abluciones antes de saber siquiera escribir mi nombre. Pero por mucho que intentara encajar, había un vacío. Y ese vacío me llevó a buscar. Y la búsqueda me llevó a Jesús. Desde muy pequeño, mi vida giró en torno a la fe que me inculcaron. Recuerdo que con solo 5 años ya estaba allí, junto a hombres adultos en la mezquita, intentando seguir sus movimientos con una mezcla de asombro e inocencia. A los 6, ya había memorizado mi primera sura completa. Mi dedicación fue total, incluso cuando las consecuencias fueron duras. A los 7, me castigaron físicamente por pronunciar mal un versículo en clase. El dolor en la palma de la mano era intenso, pero mi fe parecía inquebrantable, o eso creía. A los 10 años, mi memoria retenía largos capítulos del Corán con una precisión casi perfecta. A los 12, la expectación a mi alrededor no hacía más que crecer. Me preparaban para dirigir las oraciones de los jóvenes, y todos, especialmente mis padres, me veían como el orgullo de la familia. Nuestro futuro imán, decían, y yo quería creerlo. Amaba la religión, temía a Dios, soñaba con el paraíso, y anhelaba la aprobación de mi padre. Pero en el silencio de mi mente, empezaron a surgir pequeñas dudas, casi imperceptibles, que poco a poco fueron resquebrajando mi convicción. ¿Por qué, incluso cuando rezaba, me sentía tan lejos de Alá? ¿Por qué me parecía más un juez severo que un padre amoroso? ¿Por qué mis hermanas tenían que esconderse, callar y cubrirse, mientras a mí me alababan simplemente por ser hombre? ¿Por qué nos enseñaban a odiar a los cristianos? Estas preguntas me asaltaban en las tranquilas horas posteriores a la fiesta, momentos en los que debería haber estado en paz, pero mi alma estaba inquieta. Me encontraba tumbado en mi alfombra de oración, mirando al techo, intentando comprender por qué la serenidad que buscaba nunca llegaba. Al principio, intenté disipar mis dudas con oraciones más intensas y ayunos, repitiendo la sura al-Nas para protegerme, pero nada parecía llenar ese vacío. Poco a poco, las preguntas se hicieron más fuertes y aprendí a ocultarlas, como quien esconde un secreto peligroso. Cuando cumplí 15 años, me enviaron a la universidad, lejos de casa y de la mirada atenta de mi padre. Fue allí donde todo empezó a cambiar. La libertad que experimenté no fue libertinaje, sino libertad interior. Pensar, cuestionar, buscar sin miedo a ser juzgado. Seguía realizando mis rituales, rezando y ayunando, pero por dentro, la máscara empezó a caerse. Fue entonces cuando un amigo me envió un enlace de YouTube. Lo que los musulmanes no saben sobre la Biblia. Casi no entiendo, pero la curiosidad me venció. No había enojo ni desafío, solo una voz tranquila y paciente que hablaba con lógica y respeto. Citaba tanto el Corán como la Biblia, sin intentar convencerme, solo compartiendo una verdad diferente a la que yo conocía. Esa noche, descargué una aplicación de la Biblia, y aunque no sabía bien por qué, me dije que era para comprender mejor, para prepararme, pero en el fondo, tenía hambre, no de conocimiento, sino de paz. Abrí el Evangelio de Mateo y comencé a leer. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las palabras fueron un bálsamo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pecadores, porque ellos serán llamados hijos. Las lágrimas corrí rostro. No eran palabras de condenación, sino de esperanza. No exigían, sino que invitaban. Entonces encontré lo que nunca esperé. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:20. Descanso. Una palabra tan sencilla, pero con un significado que nunca antes había sentido. Para mí, el Islam era un camino lleno de obligaciones, miedo e incertidumbre, una constante equilibrismo entre el cielo y el infierno, sin ninguna garantía de llegar a ninguna parte. Y allí, en esa palabra, encontré la promesa del alivio que mi alma tanto anhelaba. Oré, pero no por amor, sino por ansiedad. Temía romper el ayuno, temía pecar sin querer, temía no ser suficiente. Pero entonces este Jesús, a quien apenas conocía, me ofreció algo que nunca había sentido: descanso. Esa misma noche, borré la aplicación de la Biblia. La culpa me abrumaba, me sentía sucia, como si hubiera traicionado todo en lo que creía. Pero la noche siguiente, volví a descargar la aplicación. Y esto se repitió durante semanas, un ciclo confuso de curiosidad y vergüenza, lectura seguida de arrepentimiento. Durante el día, las preguntas me consumían. Por la noche, lloraba sola. Intenté aferrarme más al Islam, asistía más a la mezquita, memorizaba nuevas suras, pero ya no me entusiasmaba. Empecé a notar cosas que antes había ignorado. ¿Por qué las mujeres siempre estaban atrás, silenciosas e invisibles? ¿Por qué los imanes llamaban infieles a los no musulmanes con tanto desprecio? ¿Por qué Alá me parecía un juez distante, no un amigo cercano? Y lo más extraño y aterrador de todo,
¿Por qué sentía más paz con las palabras de Jesús que con las recitaciones del Corán? Un día, llena de miedo, publiqué una pregunta en un foro anónimo. ¿Alguien ha dudado alguna vez del Islam y se ha aprovechado del cristianismo? Las respuestas fueron crueles, acusaciones, amenazas de muerte. Algunos decían que estaba poseída por Shayan, otros que merecía ser ejecutada. Pero en medio de esa tormenta, un mensaje privado se filtró. No estás sola, yo era tú, envíame un mensaje. Era Samira, una joven marroquí. Compartió sus dudas, su sueño con Jesús, su fe oculta. Poco a poco, nuestras conversaciones fueron creciendo, mantenidas con cuidado, casi en secreto. A través de ella, descubrí una comunidad secreta, una red de exmusulmanes de todo el mundo, desde Arabia Saudita hasta Egipto, Sudán, Turquía, Nigeria, todos con miedo, todos en búsqueda. No me empujaron hacia Jesús, simplemente escucharon. Respondieron a mis preguntas y compartieron las escrituras. Me dijeron que me veía, que no estaba loca, que me amaban. Cada noche, me perdía más en los evangelios. Leí sobre la mujer sorprendida en adulterio, perdonada por Jesús en lugar de ser lapidada. Vi cómo tocaba a los leprosos, comía con pecadores y lloraba por sus amigos. Él no era lo que me habían contado. No era solo un profeta ni una historia lejana. Estaba vivo, era real, y me llamaba. Aún así, el miedo me atenazaba. Miedo al infierno, miedo a mi padre, miedo a la soledad, miedo a la muerte. Cuanto más intentaba permanecer en el Islam, más vacío me sentí. Hasta que una noche, me derrumbé. Solté mis defensas y susurré lo más aterrador que jamás me había admitido. Jesús, si eres real, quiero conocerte. Esperé. No hubo terremoto, ni espectáculo espectacular, ni voz que llenara el silencio. Solo silencio. Pero ya no era el mismo silencio frío y vacío de antes. Era un silencio cálido y pleno, como si el mundo a mi alrededor, como si ya no estuviera solo, y por primera vez en mí sentí un verdadero descanso, algo que nunca imaginé posible. No fue el tipo de descanso que lo cambia todo de golpe y me destroza el alma. De niños, nos enseñaron a temer a los sueños. En el Islam, ciertos sueños se consideraban sagrados, mientras que otros eran trucos de Shayan. Si soñabas con un profeta, dabas gracias a Alá y te lo guardabas para ti. Pero si el sueño suscitaba preguntas y dudas, era Shayan intentando engañarte. Estaba seguro de que eso era lo que sentía, una trampa. Pero no lo sentía como una mentira, lo sentía como la verdad. Sucedió una noche, después de una semana intensa de batallar con la Biblia. Había leído los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, y había empezado con Juan. Luego esa noche llegó el sueño. Estaba en medio de un vasto e infinito desierto. La arena se extendía en todas direcciones. El viento soplaba con fuerza, pero no se oía ningún sonido, ni pájaro, ni movimiento. Solo un silencio seco y pesado. El cielo era de un gris amarillento, como si el día y la noche se hubieran fusionado. Miré mis pies, pero no había pie. Estaba suspendido, flotando, perdido. Y entonces lo vi. En el horizonte, una sombra. Se acercaba lentamente. Esperaba ahí, fuego, castigo, pero nada de eso llegó. Vestía de blanco, no de cualquier blanco, sino de luz en forma de ropa. No me dolía mirarlo, pero no pude contener las lágrimas. Caminaba con calma, sin hablar árabe, sin mover los labios, pero lo entendí todo. Dijo en silencio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Había leído esas palabras a principios de semana, en el Evangelio de Juan. Se acercó y dijo: no era el nombre que me habían dado mis compañeros, ni el apodo de mi padre, era el nombre que solo mi madre susurraba para tranquilizarme, el nombre que no había oído en años, el nombre que me hacía sentir seguro. Luego extendió la mano y, ven. Pero retrocedí. Mi cuerpo, si es que aún tenía cuerpo, temblaba. No, dije, no puedes ser él, no eres Isa, no eres el profeta. No discutió, no intentó convencerme. Simplemente me miró con ojos llenos de tristeza y un amor tan profundo que casi me destroza. No podía respirar. Entonces habló, tan claro como si estuviera ahí conmigo. Has oído mentiras sobre mí, pero te he amado desde el principio. Y fue en ese momento que lloró. Nunca imaginé que Dios pudiera llorar. Caí de rodilla, buscando ese amor, esa presencia. Al tocar su manto, desperté sobresaltada, con todo el cuerpo empapado en sudor, jadeando, como si hubiera estado bajo el agua. La habitación estaba en silencio, pero mi alma era una tormenta. Sentado allí en la oscuridad, temblando, reviví cada palabra, cada gesto, cada lágrima en sus ojos. ¿De verdad había visto a Isa? ¿Era Jesús? ¿O era una trampa, un engaño? El Corán nos advierte que Shayan puede disfrazarse de luz, pero esto no olía a mentira. Me sentí como si hubiera sido un rescate. A la mañana siguiente, apenas podía comer ni hablar. Me quedé mirando la pared de mi habitación mientras mis voces luchaban entre sí. Mi conciencia islámica gritaba que me estaba seduciendo por la blasfemia, pero mi corazón, mi ser más profundo, susurraba: fue él.
Esa noche, volví a abrir la aplicación de la Biblia. Recordé Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Toqué la pantalla, temblando, porque esas palabras no solo estaban en el libro, las había oído, sentido y vivido en el sueño. Volví al capítulo anterior, cuando Jesús les lava los pies a los discípulos y les promete que les preparará un lugar, que el Espíritu Santo los guiará. Y de repente, todo cobró sentido. No era solo una religión, era una relación. Jesús no me ofrecía un conjunto de reglas, me ofrecía a sí mismo, algo que necesitaba decirle a alguien. ¿Pero a quién? Mi compañero de piso me traicionaría, mi familia me rechazaría. Entonces volví al grupo de ex musulmanes y escribí. Tuve un sueño sobre Jesús. En cuestión de segundos, las respuestas empezaron a... ¿Tú también? ¿Te llamó por tu nombre? ¿Iba vestido de blanco? Yo también estaba en el desierto. Me contactó. Las lágrimas me corrían por la cara mientras... No estaba solo, no estaba loco. Esto les estaba pasando a otros. Pakistaníes, somalíes, iraníes, saudíes, musulmanes de todo el mundo. Jesús se nos apareció en sueños, nos buscaba esa noche, sin que tuviéramos que rezar al modo islámico, sin que tuviéramos que ponernos de cara a la quibla, ni someternos a rituales de purificación. Me quedé tirado en el suelo, con lágrimas corriendo por mi cara, y susurré, Jesús, creo que me entraste. No sabía qué significaba, no sabía qué vendría después, pero sabía que ese sueño me había destrozado que había destruido los cimientos del miedo que habían mantenido unida toda mi... Había expuesto el vacío oculto por rituales y ley. Y finalmente, había revelado a un Salvador, no un juez distante, sino un Padre que llora. No solo había visto a un profeta en ese sueño, había visto al Hijo de Dios. Y lo más asombroso de todo, Él sabía mi nombre. Después de ese encuentro, todo empezó a cambiar. No de repente, como si alguien hubiera encendido una, sino lentamente, como si la piel se desprendiera, revelando algo nuevo debajo. Todavía estaba atrapado en capas de miedo y culpa, en las ataduras de mi crianza, mi pasado. Pero en el fondo, algo nuevo se agitaba, una inquietud que no podía ignorar. Era Jesús. La forma en que pronunció mi nombre, la mirada que reflejaba tristeza y gloria a la vez, la sensación de ser realmente conocido, me acompañó durante días. Intenté racionalizarlo, diciéndome que era solo un sueño, un truco mental, una prueba. Pero una voz interior me decía que no era nada de eso. No era una alucinación, no era Cheyenne, no era una fantasía, era amor, un amor como nunca antes había conocido. No era ese amor condicionado que decía, si obedeces, serás aceptado. No había peros ni condiciones, no era un trato, era simplemente amor, puro, real y aterrador precisamente por ser tan verdadero. Durante una semana entera, no le conté a nadie sobre este sueño. Seguí asistiendo a las oraciones, incluso las dirigí algunas veces, pero era como si fuera un fantasma en mi propia vida. Recité el Corán, pero mi corazón no estaba allí. Ayuné, pero no me sentí más cerca de Alá. En cambio, Jesús estaba en cada pensamiento, y cuanto más intentaba alejarlo, más fuerte se hacía su presencia. No como un sonido, sino como un susurro dentro, un tirón suave, una voz en un idioma desconocido, que entendí sin necesidad de traducir. Ven. Una noche volví al grupo de exmusulmanes y escribí, creo que Jesús me llama. Las respuestas llegaron rápidas y dulces. No estás solo, conozco ese sentimiento, no tengas miedo, sigue buscando. Lee Juan 3. Abrí mi aplicación de la Biblia y encontré ese pasaje. Nicodemo, el fariseo, acudió a Jesús de noche, temeroso y curioso, igual que yo. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Todo aquel que cree en Él no perecerá jamás. Cada palabra encendió una llama en mi interior. Me vi reflejado en Nicodemo, religioso, erudito, pero perdido, temeroso, pero sediento de la verdad. Y Jesús no lo rechazó, no lo humilló, solo le ofreció amor y verdad. Esa noche, me quedé despierto hasta el amanecer leyendo los evangelios. Leí sobre la mujer junto al pozo, rechazada, destrozada, avergonzada. Jesús la vio, le habló y la restauró. Leí sobre Zaqueo, un ladrón, un traidor, un hombre despreciado a quien Jesús acogió y transformó. Sobre Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, pero aún así fue elegido para liderar. Todas esas historias decían lo mismo. Eres amado, eres visto, no estás tan perdido como... Lloré, no de miedo, sino de un profundo dolor. Un anhelo que ni siquiera sabía que existía. Un vacío que había estado ahí todo el tiempo, esperando ser llenado. Al día siguiente, recibí un mensaje inesperado en mi mensaje privado. Era de un nigeriano llamado Dan, un exmusulmán que ahora vivía su fe en Jesús. Dijo que había visto mis publicaciones y se sintió impulsado a escribir. He estado en tu misma situación, escribí.
conozco el miedo, pero también... A partir de entonces, empezamos a intercambiar mensajes a diario. Fue Daniel quien me presentó a un pequeño grupo de estudio bíblico en línea, compuesto principalmente por exmusulmanes de diversas partes de África. Todos los viernes por la noche se reunían por Zoom. Tenían las cámaras apagadas, sus nombres eran falsos, y usaban VPN para ocultar su ubicación. La primera vez que participé, el miedo casi me paralizó. Me quedé allí, escuchando, sin decir palabra. Éramos 5, uno de Somalia, uno de Egipto, uno de Indonesia, uno de Argelia, y Daniel. Aún así, sentí una bienvenida que nunca imaginé, sin presiones, sin sermones, solo historias, pasajes bíblicos y oraciones susurradas en inglés y árabe con un acento difícil. No lo entendí todo, pero me conmovió profundamente. Tenían algo que anhelaba con desesperación. Paz, verdad, una alegría que no ocultaba la tristeza tras una sonrisa forzada, ni la fachada que usábamos en la mezquita para disimular el agotamiento del alma, pero la culpa aún me atenazaba. Cada vez que oía la llamada a la oración resonar por toda la ciudad, me paralizaba. Mi cuerpo casi obedecía, pero mi corazón me susurraba que ese lugar ya no era mi hogar. Una noche, el sermón resonó con fuerza, y el imán gritó: quien niegue el Islam, merece la muerte. El apóstata no tiene cabida entre los fieles. Me senté en el suelo de mi habitación, temblando, con el miedo ahogándome. ¿Y si se enteran? ¿Y si mi padre se entera? ¿Y si me pillan leyendo la Biblia? ¿Y si me matan? En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Daniel. Isa dijo que no tuvieras miedo. Él está contigo. Miré la pantalla y quise creer en esa promesa. Esa misma noche, me atreví a orar de otra manera. No en árabe, ni sobre la alfombra, solo en un susurro. Jesús, ¿sigues ahí? Esperé, y esa paz que sentí en el sueño regresó, suave y firme, como brazos que abrazaban mi alma cansada. En la siguiente reunión del grupo, algo cambió. Por primera vez, hablé. Le conté mi sueño, la voz, el nombre que me había llamado. Hubo un silencio denso, pero pronto, uno a uno, los demás compartieron experiencias similares. Él también me llamó. Vino a mí en un sueño, me llamó por mi nombre. Lloré, no porque estuviera loca, sino porque ya no estaba sola, porque me amaba un amor que me perseguía, no por condenación, sino por gracia. Un amor sagrado que no exige perfección antes de aceptar. Un amor que se entrega por quienes se sienten indignos. Un amor que sana incluso las heridas que ocultamos, incluso a nosotros mismos. Cuanto más conocía a Jesús, menos miedo sentí. No porque las amenazas desaparecieran, pues eran reales, sino porque la verdad que él traía era mayor, más fuerte. No era solo un profeta que señalaba él era él. No dijo, sígueme y serás salvo. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y lo creí, incluso sin decirlo en voz alta. En el fondo, sabía que ya no era una simple buscadora, era suya. El día que finalmente confesé mi fe en Jesús, no fue un momento de gloria, de luz radiante y ángeles cantando. Fue un día sencillo, marcado por el miedo, la lucha y las lágrimas. Pero también el día en que elegí la verdad por encima del miedo. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, cruel y aterrador, capaz de romper un corazón en 1000 pedazos. Pero, al mismo tiempo, era sagrado. Había luchado con ello durante semanas, incluso meses. Quería mantenerme a salvo, seguir fingiendo, esconderme tras oraciones que ya no tenían sentido para mí. Pero ¿cuánto tiempo podría vivir esa mentira? Jesús me llamó por mi nombre, me contactó en un sueño y me dio una paz inexplicable. Y ahora tenía que elegir, responder o huir. Un domingo por la mañana, mientras mi padre tomaba té, me senté frente a él, y con el corazón apesadumbrado comencé: Baba, necesito decirte algo. Ni siquiera levantó la vista de la página. ¿Te va mal en la escuela?, respondió, como si fuera obvio. No fue eso. Me animé, creo en Jesús. Se quedó paralizado. El vaso en su mano no temblaba, pero había algo allí, una quietud densa, un silencio denso que presagiaba un terremoto inminente. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz dura. Vino a mí en un sueño. Es el Mesías, el Hijo de Dios. El silencio se volvió sofocante. Entonces, lentamente, dejó la taza y me... No con ira, sino con algo peor. Asco. Sal de aquí, ordenó con voz firme. No, baba. Por favor, escúchame. Dio un puñetazo en la mesa. Mamá entró corriendo, sobresaltada. ¿Qué pasa?, preguntó. Ella dijo que es cristiana, se quejó mi padre. Sus ojos se abrieron de par en par. Se llevó las manos a la boca, pero no dijo nada. Solo me miró como si estuviera muerta. ¿Es cierto?, susurró. Asentí, y las lágrimas brotaron de mi rostro. Nos destruirás. Avergonzarás a nuestra familia. Tú, ya no eres mi hijo. Intenté explicarles el amor que, la paz y la verdad que ahora me sostenía, pero fue como si mis palabras se desvanecieran en él. No me oí. Mi padre se levantó, abrió la puerta principal. Ya no perteneces aquí. Vete. Salí solo con mi celular, mi billetera,
y la pequeña cruz que Daniel me había enviado semanas antes. La apreté con fuerza mientras la puerta se cerraba tras mí. Me quedé en la calle, temblando, sola, pero no del todo indefensa. Pasé la noche en casa de un amigo de la universidad, un cristiano tranquilo que no entendía todo lo que estaba pasando, pero me recibió generosamente, pensando que lo peor ya había pasado. Pero me equivoqué. Al día siguiente, mi teléfono no paraba de vibrar. Me llovían los mensajes, de familiares, viejos amigos e incluso desconocidos. Estás maldito, traidor, mereces la muerte. Vuelve antes de que sea demasiado tarde, te encontraré. El imán de la mezquita mencionó mi nombre en su sermón, diciendo que yo había abandonado la verdad para seguir la falsedad. Era oficial. Yo era una apóstata, una mujer marcada para la muerte. Incluso mis primos, los mismos con los que crecí jugando al fútbol, compartiendo comidas y riéndonos, se volvieron contra mí. ¡Qué vergüenza! El nombre de nuestra familia quedó manchado. Mi padre hizo una declaración pública, humillándome. Fotos mías empezaron a circular en internet, y en medio de todo ese dolor y silencio, surgió algo inesperado: la paz. Por primera vez, ya no vivía la vida que esperaban de mí. Ya no era la persona que quería que fuera. Siempre imaginé que la peor traición vendría de desconocidos, de gente lejana, pero no. La traición vino de alguien que una vez me tomó de la mano cuando sufría, alguien que me ayudó a robar mangos del huerto del vecino, alguien que me llamó hermano, Faruk. Una semana después de que todo se filtró, me envió un mensaje de texto. Hablemos. No estoy enojada. Solo quiero entender. Quizás estés confundida. Quizás pueda ayudarte. Dudé. Daniel me advirtió. Ten cuidado. No todos los que dicen querer la paz la quieren de verdad. Pero quería creer que todavía había alguien en mi familia que me veía como persona. Así que acepté verlo. Nos sentamos junto al camino. Sonrió y me preguntó, ¿cómo estás? ¿Sigues rezando? ¿Por qué abandonaste el Islam? Respondí con cuidado. Asintió, fingiendo escuchar, hasta que dijo algo que me llegó al alma. Si te quedas callado, la gente... Negué con la cabeza, sin poder creer lo que oí. Su mirada se oscureció. Morirás por esto, por Jesús. No dijo nada más, solo sonrió. Nos despedimos, pero nunca regresé al apartamento de... En la calle, 3 hombres me agarraron. Me pusieron una bolsa en la cabeza y me metieron en un... Me golpearon, puñetazos, patadas y escupitajos. El coche me sacalía a queroseno y cómo apilaban... Sabía. Alguien me susurró al oído. Tú mismo te lo buscaste. La voz me resultaba terriblemente familiar. Tan familiar que, en lugar de sentir miedo, quise llorar, pero de disgusto. Me echaron el líquido encima. Alguien encendió una cerilla. En ese momento no grité, solo oré. Jesús, si este es el fin, recíbeme. Los perdono. No tengo miedo. Y luego vino el incendio. Un dolor como nunca había sentido. Una agonía indescriptible. Pero incluso allí, en medio de esa tortura, lo sentí. No a mi lado, sino dentro de mí. Su presencia, su paz, su voz diciéndome, soy tuya. Y la oscuridad que pensé que sería mi fin, fue el comienzo de mi historia de supervivencia. Debería haber muerto en ese incendio, pero no morí. Me desperté en una habitación extraña que olía a medicina y a piel quemada. El aire era denso, con una mezcla de silencio y asepsia. Las máquinas pitaban suavemente a mi lado. Todo mi cuerpo gritaba de dolor. Cada centímetro de mi piel parecía un campo de batalla. Apenas podía hablar, apenas podía respirar. Mis vendajes me cubrían todo el cuerpo excepto los ojos. ¿Dónde estaba? ¿En un hospital? ¿En una prisión? ¿O era el cielo? Entonces vi una mirada tierna y compasiva dirigida a una enfermera a mi lado. Se inclinó, y casi en un susurro, estás a salvo, estás viva. Quería preguntar por qué había sobrevivido, por qué Dios no me había dejado ir, no me había liberado de ese dolor insoportable. La enfermera me explicó que un equipo misionero, que pasaba cerca de las afueras, había visto el humo. Pensaron que solo era un montón de basura quemándose, hasta que encontraron mi cuerpo casi sin vida, irreconocible. Dijeron que no sobreviviría a la noche, pero lo hice. Día tras día, hora tras hora, debería haber sentido alivio, gratitud, pero en cambio, sentí un vacío inmenso, como si hubiera dejado una parte de mí en ese fuego, algo que nunca volvería. Y la culpa, una culpa abrumadora me consumía. ¿Por qué yo? ¿Por qué había sobrevivido mientras tantos otros, mis hermanos y hermanas en la fe, eran perseguidos, torturados, martirizados, simplemente desaparecían, para nunca ser encontrados? Lloraba en silencio todas las noches. Lloraba no de dolor, sino de vergüenza y rabia. Rabia contra Dios. Dijiste que era tuya, susurré. ¿Por qué permitiste esto? No recibí respuesta. Me quedé allí, consumido por las preguntas.
atormentado por los recuerdos. El rostro de Farouk se cernía sobre mí en mis pesadillas. El olor a queroseno me impregnaba con cada respiración. Oía los gritos, hasta que algo cambió. Un hombre vino a visitar. Se quedó indeciso en la mirada baja, vestido con una bata larga y una Biblia. La enfermera me dijo que quería verme. Conocía. Parpadeé. Se acercó. Y entonces lo supe. Era uno de los que habían participado en aquella noche de terror. Mi cuerpo se tensó. Quería gritar, luchar, pero no podía moverme. Se arrodilló a mi lado, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, murmuró. Vi lo que pasó. No lo entendí. Después de esa noche, continuó con voz temblorosa, tuve un sueño. Jesús vino a mí, tal como dijiste. Me dijo, tocaste a mi siervo, ahora yo toco tu corazón. No podía dormir, no podía comer. Le entregué mi vida. Lloró porque lo miré fijamente. Debería odiarlo, maldecirlo. Pero en cambio, sentí algo diferente, un perdón que no provenía de mí, porque no tenía la fuerza para ello. Vino a través de mí, porque Jesús seguía ahí, dentro de mí, aún en las cenizas, aún en ese valle de muerte. Él no me abandonó. La curación fue lenta, dolorosa, tanto en el cuerpo como en el alma. Mi piel mostraba las marcas del sufrimiento. Mi cuerpo estaba débil, y algunas quemaduras nunca sanaron del todo. Cuando me miraba al espejo, apenas reconocía a la persona reflejada. Pero no era solo mi cuerpo el que necesitaba sanación, mi alma también la clamaba. Pasé semanas en silencio, inmersa en mis recuerdos, intentando comprender, buscando la fuerza para seguir adelante. Poco a poco, los misioneros que me habían rescatado empezaron a aparecer, trayendo no solo comida, sino también Biblias, y sobre todo, cariño. No me presionaron para nada, simplemente me querían. Algo completamente nuevo para mí, amor incondicional, un amor que jamás había experimentado, ni en mi familia, ni en la mezquita, ni siquiera en mí mismo. Allí, roto, quemado, sin valor ante los ojos del mundo, fui amado, y no solo por ellos. Era el amor de Dios, el mismo Dios que caminó con Adán, luchó con Jacob y lloró la pérdida de Lázaro. El Dios que me rescató de las llamas, no para evitarme el sufrimiento, sino para transformarme. Una mañana, el líder de la misión, un hombre mayor de manos callosas y mirada serena, se sentó a mi lado. Permanecimos en silencio un buen rato, hasta que me preguntó, ¿sabes lo que significa renacer? Asentí. Renacer significa no solo tener una segunda oportunidad, explicó, sino una nueva identidad, un corazón renovado. Abrió la Biblia y me mostró un pasaje, según Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo pasó. He aquí todas son hechas nuevas. Cerré los ojos y comprendí. Mi antiguo yo había sido consumido por el fuego del odio, y mi nuevo yo comenzaba a emerger. Una semana después, me llevaron a un río que no podía cruzar sola. Luego me cargaron en brazos. Me senté en la orilla, sintiendo el agua fresca rozar mi piel y el cálido sol calentarme la cara. Le preguntaron, ¿aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador? Acepto. Me ayudaron a entrar en el agua fría y, mientras me hundía, pensé en el fuego de aquella terrible noche. Pero esto era diferente. Era una muerte, sí, pero la muerte de mi antiguo. Cuando salí del agua, sentí algo nuevo. Vida, aliento renovado, una luz y una libertad que nunca había conocido. Me di cuenta de que ya no necesitaba la aprobación del mundo, ni la bendición de mi padre. No necesitaba ser perfecto, ni tener una vida perfecta. Tenía a Jesús, y Él era todo lo que necesitaba para no volver nunca a ese pasado. Esa etapa de mi vida había terminado. Pero Dios había abierto un nuevo capítulo, uno en el que finalmente me sentí parte del grupo, donde me llamaban hermano. Me uní a una comunidad de misioneros, otros ex-musulmanes, personas destrozadas y quemadas, esparcidas por todo el país. Nos reuníamos en iglesias ocultas, en sótanos, en salas de oración virtuales, un lugar seguro donde nuestra fe podía crecer libremente. Fue un camino lleno de peligros, pero cada paso valió la pena, porque allí ya no éramos esclavos del miedo ni del rechazo, éramos hijos e hijas elegidos, amados por Dios. Recuerdo una noche en particular. Estábamos en una habitación sencilla, 12 rostros marcados por el dolor, pero con ojos brillantes de esperanza. Una mujer había huido de Sudán, un hombre había escapado de las garras de Boko Haram. Todos llevábamos profundas cicatrices, pero también una nueva alegría, latiendo en esa oscuridad. Me preguntaron, ¿cuál es tu nombre? Me detuve un momento. No era el nombre que me había dado mi padre, ni el que maldijo el imán. No era el nombre grabado en mi historia de dolor y rechazo. Pensé en el nombre que había oído en el sueño, el que solo él conocía, mi verdadero nombre. Y entonces hablé con firmeza. Mi nombre es Amado. Las lágrimas cayeron, en sus ojos, en los míos también, porque en Cristo tenía una nueva identidad. Ya no era una ex-musulmana ni una apóstata, era amada, una hija del Dios que me eligió. Y por primera vez,
me sentí seguro. A partir de entonces, comencé a compartir mi historia, al principio en silencio, luego con valentía, con otros buscadores, con quienes sufrían en secreto, con quienes me escribían en la oscuridad de la noche preguntándome, ¿de verdad vale la pena, Jesús? Y yo respondía, sí, todo vale, incluso el fuego. Hoy hablo ante las cámaras, incluso con la voz temblorosa, la cara aún marcada y las manos temblorosas ocasionalmente. Hablo porque alguien necesita escuchar este mensaje, alguien que está asustado, perdido, buscando una salida. Digo, sí, te costará. Puedes perder a tu familia, tu hogar, tu futuro. Puedes enfrentar el fuego, literal o figurativamente. Puedes ser traicionado, puedes experimentar agonía, pero Jesús estará contigo. Él no es una religión vacía ni un ritual sin vida. Él es el Salvador que te llama por tu nombre, el mismo nombre por el que murió antes de que lo conociera. Él conoce tus miedos, ve tu dolor, y aún así, te ama profundamente. Me quemaron vivo por abandonar el Islam, pero el fuego no me destruyó, me refinó. No fui destruido, fui liberado. Y hoy, llevo mis cicatrices con orgullo, no como marcas de vergüenza, sino como prueba viviente de redención. Me recuerdan que una vez fui ciego, pero ahora veo, una vez perdido, pero ahora me han encontrado. Si Jesús pudo salvar a alguien como yo, alguien roto, asustado, marcado por el fuego, puede salvarte a ti también. Donde quiera que estés, simplemente llámalo por su nombre. Él responderá. Él siempre responde.